A las 8 de la mañana, 3 minutos, se activa el radar de la política para hablar con precandidatos a la presidencia sobre su mirada, sus propuestas ante los temas que hoy le preocupan a los colombianos. Y el diálogo hoy es con Juan Daniel Oviedo. Precandidato, bienvenido a Noticias Caracol. Daniela, muy contento de estar aquí en el radar de la política y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, usted plantea, o mejor propone enfocarse en 4 puntos claves que compara con las 4 patas de una mesa. Dice, una mesa no puede sostenerse si una pata está rota. Así es el país hoy. Primero le quiero preguntar, ¿por qué con una mesa esa comparación? Bueno, son varias cosas. Lo primero es, acordémonos que en las elecciones pasadas se hizo mucha campaña con el hambre, ¿sí? Y no ha habido soluciones a ese problema. Entonces, qué bueno pensar que el propósito del país sea el de sentarnos en una mesa y pensar el desarrollo de Colombia como propósito común, como nos sentamos coloquialmente en la mesa. Pero sobre todo, algo personal, mi abuelo carpintero me decía, la mesa no importa de qué la haga, pero chueca no puede estar. Estar firme. Y hay que sentarse en esa mesa y pensar el futuro de Colombia, el futuro del desarrollo, en lo que se sirve en esa mesa. Y para que una mesa no esté chueca, pues se necesita que las 4 patas estén al mismo nivel y sobre todo con la misma capacidad de dar soporte a las soluciones que queremos para el país. ¿Y cómo están entonces esas patas que sostienen la mesa del país para usted? Bueno, ¿Una pues, rota? Lo primero es que necesitamos que esa mesa estable en la que nos vamos a sentar para pensar el desarrollo de Colombia, en la que todos quepamos, ¿sí? En la que dejemos de lado la peleadera y en la que sirvamos lo que podemos servir a partir de los recursos, esté soportada en 4 elementos fundamentales. El primero es el de la seguridad. Sí. ¿Sí? Colombia tiene que entender que hoy la seguridad es indispensable para el desarrollo. Pero si no desarrollamos a Colombia, no vamos a tener plata para la seguridad. Porque necesitamos que la seguridad tenga un propósito y es que la gente que hace la tarea en Colombia pues la haga tranquila. Y para eso es fundamental una visión mucho más profesional, no necesariamente bélica, sino profesional de la seguridad, en donde el elemento más importante es que la gente quiere sentirse orgullosa de la fuerza pública. La gente quiere que la fuerza pública pueda trabajar de la mano con la seguridad privada, con la comunidad y sobre todo la gente quiere que la seguridad también tenga un componente tecnológico muy importante para resolver un problema clave que tenemos hoy en Colombia y es que la ilegalidad está entrando recursos a la legalidad de una forma muy sencilla. Ya que toca ese tema, pues aprovecho para preguntarle cómo está el país hoy. Hoy nos levantamos con otra víctima por cuenta de un ataque con un dron y en los últimos días o semanas venimos hablando de más ataques, de desplazamientos, de atentados, incluso utilizando animales con explosivos, eso entre otras cosas. ¿Cómo le quitaría usted el control a las bandas criminales? Bueno, yo creo que lo más importante es enchufando la inteligencia militar y policial de la inteligencia económica. Hoy el gran problema es que los delincuentes son negociantes, como les dicen en la calle, traquetos, y están metiendo plata de la ilegalidad a la economía legal, y eso es lo que está impulsando algunas actividades económicas de rebusque. Entonces, con una fuerza pública, con la moral alta y con una recuperación de su capacidad de reacción aérea, junto con la complementariedad de la seguridad privada, la comunidad y el uso de la tecnología, estamos seguros que vamos a dar un marco de seguridad que le dé a la gente tranquilidad de poder hacer su tarea y sobre todo de que Colombia pueda aprovechar los recursos del subsuelo que tanto necesitamos para poderle darle vigor y energía a esta mesa. Bueno, de la tranquilidad que necesita el país, pasemos a lo que usted ha llamado como talento público, ese foco que busca llevar el Estado a todas esas regiones, incluso las más alejadas. ¿Qué es lo que propone allí y por qué lo dice? Lo que nosotros queremos es que entendamos de una vez por todas que necesitamos un Estado capaz. Hoy se habla de la reforma al Sistema General de Participaciones, del referendo de autonomía fiscal, se habla de diferentes elementos, pero lo que pasa hoy es que las regiones no tienen la capacidad o la gente para pensar su futuro.
Entonces tenemos que pensar siempre en un Estado paternalista desde Bogotá hacia las regiones, cuando en realidad lo que queremos es que haya gente capaz y preparada en todos los municipios del país para pensar ese desarrollo y para pensar los platos que vamos a servir en la mesa del desarrollo. Entonces, en lugar de pensar en la guadaña y en la motosierra y qué entidad voy a recortar y qué entidad voy a fusionar, lo que queremos es que Colombia tenga una reflexión clara de cómo va a tener un Estado capaz en todos sus municipios y departamentos para pensar ese futuro con una visión de largo plazo y no con un ciclo político de cada 4 años, como lo hemos visto a lo largo de los últimos casi 34 años de la Constitución Política del 91. Precandidato, en esa analogía de la mesa, hablemos de lo que se necesita para sentarnos a comer, y es justamente eso, los productos. Los papicultores están muy preocupados. Hoy amanecemos con el inicio de un nuevo paro del gremio arrocero. Ellos dicen que es una grave crisis la que está viviendo el sector en el país, que están trabajando a pérdidas. ¿Usted qué solución plantea para aliviar esta preocupación de los campesinos? Bueno, pues como lo vemos nosotros en esa mesa, en la que tenemos seguridad, Estado eficiente, protección para el que trabaja. ¿Sí? Porque el gran problema que nos decían los campesinos de Natagaima es a nosotros, ¿qué nos afecta la reforma laboral que propuso el presidente Gustavo Petro? ¿Quién nos paga horas extras? ¿Sí? ¿Quién nos va a tener o quién nos va a contratar de la forma como establece la nueva reforma laboral desde el punto de vista rural? Entonces, lo que necesitamos es entender que hoy el 60% del país trabaja completamente desprotegido. Entonces, más que ignorarlos, lo que necesitamos es tener la lógica de que estos 4 elementos de la mesa nos van a permitir un agro que se desarrolle y unas apuestas productivas alrededor de prioridades geográficas, como por ejemplo todo el eje cafetero, el norte del Valle, el Tolima, el Huila, en donde hoy de pronto no nos damos cuenta, pero la principal ciudad cafetera del país ya no queda en el eje cafetero tradicional, sino que queda en el Huila, y es la ciudad de Pitalito. Y a Pitalito tenemos que pensarla como ciudad. Y por consiguiente, la articulación de estos 4 elementos son los que nos va a permitir algo fundamental en esta pata de la protección social. Y es que quien trabaja en Colombia se va a sentir protegido por un sistema de salud y de riesgos laborales, no importa cuál sea la condición de su contrato. Y eso lo queremos hacer gracias a esta pata de la infraestructura. Tenemos que sacar todos los recursos que están en el subsuelo del país para garantizar que esas fuentes adicionales de recursos nos permitan tener este sistema de protección social, este talento público y sobre todo financiar una seguridad en donde la capacidad de reacción aérea es lo que tiene ampliamente limitada la capacidad de respuesta de la fuerza pública en el país. Juan Daniel, ya que ha hablado usted ahora de empleo, de formalidad, a propósito, el país hace poco recibió la cifra o la tasa de desempleo el 9%, es la más baja en la última década, y también comenzamos ya a sentir, a vivir los cambios de esa reforma laboral. ¿Cómo cree que esta reforma impactará, de qué manera, en esa cifra que está teniendo el país? Bueno, algo muy importante de lo que poco se ha hablado es qué está pasando con esas cifras del mercado laboral. Y lo clave ahí es entender que atípicamente a lo largo de los últimos 9 meses lo que está moviendo el empleo es la informalidad, el rebusque. Eso significa que es altamente probable que recursos de los grupos al margen de la ley y de los delincuentes estén entrando fácilmente a la economía porque tenemos un Estado que prácticamente apagó la unidad de información y análisis financiero y que no está velando por el flujo, por vigilar el flujo de efectivo que se mueve en la economía. Esa plata que entra o que se lava en la economía legal puede estar generando una cantidad de oportunidades laborales en el rebusque que cuando lleguemos con una apuesta de seguridad clara y de cortar el chorro, pues vamos a tener que buscar otras alternativas en el campo, en la industria y en el sector servicios para verdaderamente generar empleo de calidad. Otro elemento fundamental es que muchos empleadores, dentro de la lógica de los costos que está generando la reforma laboral para la contratación formal, pues están diciéndole a sus empleados, por favor, busquemos una forma de contratación alternativa en paralelo y puede estar induciendo a la informalidad. Entonces, lo que verdaderamente requiere el país es que entendamos
que la formalidad laboral no puede ser simplemente derivada de un contrato, sino de la protección efectiva de todas las personas que trabajan en el país. Entonces creemos que ese tipo de soluciones van a traer unas cargas importantes que debemos financiar nuevamente con una apuesta clara de infraestructura y servicios públicos que venga fundamentalmente de sacar todos los recursos del subsuelo del país de forma sostenible, ambiental y socialmente. Bueno, ya nos hicimos entonces una idea, tenemos una mirada a grandes rasgos de lo que son estas cuatro patas, como usted ha dicho, para que Colombia tenga esa mesa firme. Pero hablemos ahora también de lo que usted está sintiendo como precandidato, de ese recorrido que está haciendo por el país, y hablemos específicamente de lo que ocurrió la semana pasada con esa adjudicación del contrato a la firma de la cual hace parte Tomás Green & Sons, que se va a encargar de esa logística que se necesita para las elecciones del 2026. Pues recordemos que el presidente Gustavo Petro dijo que desconfía de estas elecciones, incluso fue más allá, dijo que se habla de un fraude. Usted como precandidato, ¿cómo recibe estas palabras y qué piensa? Bueno, yo creo que esto es la prueba de que tenemos un presidente interesado solamente en generar polémica, ¿sí? En distraer el proceso que está viviendo el país. Claro que el país no está en modo elecciones. El recorrido en flota que hemos hecho en más de 6 departamentos y 14 municipios nos confirma que la gente está pensando en otra cosa distinta a las elecciones. Está pensando en sobrevivir, porque hubo un Estado que les falló, con promesas que nunca llegaron a hacerse realidad. Por consiguiente, ese interés de generar polémica tiene que ser rechazado al unísono por toda la sociedad, y particularmente en mi experiencia como exdirector del TANE, soy consciente que la protección de la seguridad de la información electoral es algo sagrado, es algo supremamente robusto, no solamente en ese momento, sino a lo largo de los últimos 25 años que viene generándose un proceso de actualización de la seguridad de información electoral. Y venir a cuestionar los resultados de las elecciones o un proceso electoral por parte del presidente de la República es algo que rechazamos, pero al mismo tiempo llamamos la atención que es simplemente un interés de hacer ruido, generar polémica y distraernos de cuáles son las verdaderas prioridades del país. Y es cómo vamos a unir a Colombia alrededor de un propósito. ¿Sí? Yo le pregunto a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿ustedes creen que hoy Colombia tiene un propósito común claro? ¿Tenemos claro para dónde vamos? Creo que la mayoría nos están diciendo en este momento que no. Necesitamos verdaderamente buscar un camino que nos permita encontrar ese propósito común, lejos de las diferencias ideológicas y alrededor de las soluciones que necesita la gente, que es la que verdaderamente tiene que ser escuchada, no necesariamente por este gobierno que ha sido bastante sordo, al igual que muchos otros gobiernos en el pasado. Pues Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. 6 departamentos recorriendo en flota. 6 departamentos visitados. Bueno, ya poco a poco va haciendo la tarea. En flota. Qué maravilla, así es como debe ser, ¿no? Conocer y hablar con la gente. Para hablar con la gente y sobre todo para demostrar disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar, que es lo que necesita el país. Bueno, pues seguimos entonces pendientes de cómo avanza ese recorrido. Muchas gracias.